Just be cool, enjoy the ride. www.onradio.com.ar. No ponemos límites. Rompe los esquemas con nuestra compañía. Tenés internet, tenés On Radio. It feels just like it was yesterday. We were in love, was it falling apart? I've never been one to walk away, but I've had enough, and it's breaking my heart. 'Cause you love me just the way that you should. It's nothing that you do, no, it's nothing you say. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. Es la radio que enciende tus emociones. I don't admit it, I play it cool, but every minute Déjate llevar por los hilos del momento. I struggle to contain the love that's in. De Rodríguez. Abogados en On, un estudio de abogados en tu radio, por On Radio, tu radio digital. Muy buenas tardes, somos Abogados en On, el programa del estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados, un estudio jurídico en tu radio, acompañándote desde las 19 hasta las 20 en la vuelta a tu hogar. Estamos acá con Coco Martín Irigoyen. Coco, ¿cómo estás? Bien, Alex, acá estamos. La verdad que hemos tenido un fin de semana movidito. Aviso que esta nota estaba pautada un mes atrás. Qué casualidad, ¿no? Pero la verdad que increíble quien nos visita hoy. Gran timing, ¿eh? Gran timing, mejor que Bocini, que Riquelme. No sé si en tu equipo, Tanito, hay alguien más. El Tano Rossi está con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Y bueno, estamos acá con una presencia de lujo, una invitada que hoy nos honra con, sobre todo después de este domingo tan movido. Pero ¿cómo se nota que ganaron? ¿Estás hablando de River? Así que nos honra. Si hubiera sido otro resultado, Tano, ¿qué hacíamos? No hay ningún problema. Nos honra a la democracia, quise decir. Es verdad. Pero bueno, vamos ya sin más a presentarla. Ella es la doctora Cecilia de la Torre. Es abogada, que más, ¿no? En un programa de abogados. Egresada en el año 1998 de la UBA con diploma de honor. Docente universitaria. Y actualmente es diputada por el PRO en lo que va del periodo del 2014 al 2017 y es vicepresidenta de la Comisión de la Vivienda. Buenas tardes, Cecilia, gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos disfrutar de una tarde con vos y que nos cuentes un poco de todo, tanto de tu vida profesional, de tus comienzos como abogada y bueno, y también del domingo si te animás. Pero cómo no, primero muchísimas gracias por invitarme, buenas tardes a todos los oyentes, es un placer para mí estar acá y una presentación demasiado... me quedé corto, pero me quedé corto a propósito para que vos después nos cuentes a nosotros, ¿no? Porque de nada sirve si no sos vos quien nos cuenta. No, bueno, pero muy feliz de estar acá. Cecilia, bueno... Primero sos cordobesa, sos una de las pocas cordobesas que no tienen tanta tonada. Se te nota, obviamente, porque esa provincia que es del centro de la Argentina, obviamente, nunca se va esa tonada. Pero contame vos, ¿cuándo decidiste ser abogada? Bueno, creo que decidí ser abogada de los 8 o 10 años. Siempre me gustó la historia, me gustó la filosofía. Bueno, mi padre era abogado, tenía una gran ascendencia sobre mí. Tanto es así que en mi familia todos son abogados. ¿Cuántos son en tu familia? Somos 3 mujeres, mamá y papá. Bueno, papá ya murió hace como 15 años, pero mi madre, que estudiaba filosofía y letras, también es abogada, aunque no le gusta para nada. O sea, en casa era... todos... Sí, aparte es muy divertido. No, de todos modos siempre me gustaron las ciencias sociales. O sea, que siempre supe que iba a ser abogada. Y siempre en el colegio no veía las horas de terminar para poder estudiar Derecho.
O sea, esa vocación la tuve siempre. Muy divertido porque son 3 hermanas, pero una es pelirroja, Cecilia que es morocha y otra rubia, así que cartón lleno. Estoy en todas las ramas del derecho. Y Charlie, Los Ángeles de Charlie, ¿sabes qué, no? Bueno, Ceci, y bueno, te decidiste a ser abogada. Es verdad que vos decís soy cordobesa, y Córdoba es Córdoba la docta. Entonces todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué estudiaste en Buenos Aires? Porque yo vivo acá desde los 17 años, cuando vine a estudiar a la UBA en Derecho. Bueno, porque yo iba ¿Te decidiste venir a estudiar a la UBA? ¿No tenías posibilidad de estudiar en Córdoba? ¿Cómo fue esa decisión? ¿O a qué se debió esa decisión? No, esa decisión se debió a... Cuando yo estaba por terminar 5º año, mi padre me dijo, tengo algo importante para decirte. Yo creo que es mejor que estudies en Buenos Aires. Y bueno, yo me sorprendí y aparte él me dijo, bueno, te vas a Buenos Aires, si no te gusta... ¿Qué conocías de Buenos Aires? Bueno, sí, me gustaba Buenos Aires. ¿La habías visitado varias veces? Sí, había visitado varias veces, pero no es que tenía una abuela en Buenos Aires, un pariente en Buenos Aires. La familia de mi abuela es de Buenos Aires, pero vivía en Córdoba con nosotros. Así que bueno, fue una decisión que él tomó en realidad. Y me dio la posibilidad y me dijo, si no te gusta, volvés. Y como en esa época había examen de ingreso en la facultad... ¿A qué facultad fuiste, Cecilia? Fui a la UBA de Derecho. Y el examen de ingreso, que se rendía Historia y Filosofía, era el mismo día en todo el país. Y era el 18 y el 20 de marzo. Entonces yo en febrero hice todo el cursillo para entrar en Córdoba y el 17 de marzo tuve que venir a Buenos Aires porque me tenía que decidir o rendir en un lugar o en otro. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 1980. Mirá qué época. Bien. 1980. Y bueno, entonces rendí el examen, ingresé y me vine a vivir a Buenos Aires y... ¿Te costó? No, siempre me gustó, no me quise volver nunca más, por más que tengo en Córdoba, mi madre vive en Córdoba, tengo a mis amigos en Córdoba, suelo ir muchas veces, pero siempre me gustó Buenos Aires y me quedé definitivamente. Por eso perdí la tonada, porque eso fue a los 17 años y hoy tengo 53. Así que saquen la cuenta. ¿Fuiste la única de tus hermanas que estudió en Buenos Aires o tus hermanas también fueron cuasi obligadas a migrar a Buenos Aires a estudiar Derecho? No, ¿O estudiaron en Córdoba? No, mis hermanas también vinieron conmigo. Después yo, a los 2 años que yo estaba acá en Buenos Aires, mi hermana que me sigue entró y vino a vivir a Buenos Aires, y mi hermana más chica no quiso venir a vivir a Buenos Aires. Se opuso al mandato. Se opuso al mandato, que duró 1 año su oposición, y después vino a Buenos Aires. Así que las 3 nos recibimos, y las 3 con diploma de honor en la UBA. Las 3 con diploma de honor. Mira qué bien. Sí, porque mi padre no me exigía para nada en la secundaria que estudiara. Es más, no le importaba. Me decía, ¿pero para qué va al colegio? Rinda todo libre. Porque me trataba de usted. Ahora, cuando entré a la universidad, ahí sí. Era un seguimiento hombre a hombre, que si sacaba menos de 8, algo había pasado. Así que esa exigencia la tuvimos mucho en la universidad. ¿Y viniste a Buenos Aires y estuviste viviendo sola con muchos estudiantes o con algún familiar? ¿Cómo fue? Cuando vine a Buenos Aires yo sola, vine con mi abuela que tenía 80 años, pero que era regia, y viví con ella. Y después cuando vino mi hermana, ya vivíamos los 3, después mi abuela ya se volvió pero vivimos las 3 mucho tiempo solas, sí. ¿Te recibiste? ¿Pusiste un estudio de abogado prácticamente en la ciudad de cero casi? En la facultad, ahí conocí a mi marido, amor de mi vida, que estoy hace 30 y pico de años con él. ¿Decís y pico porque no te acordás del pico? No, por supuesto, fue el 6 de diciembre de 1981 que nos pusimos novios, pero estaba probando para... Pero nos casamos en el 93, o sea, estuve casi 12 años de novia. ¿Por qué? Porque yo dije, primero pongamos el estudio jurídico. Si funciona la sociedad laboral, va a funcionar la conyugal. Por lo tanto, pusimos primero el estudio jurídico, trabajamos de abogados unos años y después nos casamos. O sea, yo me casé cuando tenía 31 años. O sea, pusiste en prueba tu sociedad laboral primero. Claro. Contanos esa experiencia, por favor. Bueno, fue genial porque trabajar juntos, todo el mundo dice es imposible, no. Si uno puede trabajar juntos, puede vivir juntos. Entonces, bueno, fue muy buena la experiencia y pusimos el estudio jurídico en el año 90, los dos. Y bueno, nos fue muy bien y entonces dijimos, bueno, ahora nos tenemos que casar y nos casamos en el año 93. Y bueno, y después tuvimos 3 varones, tenemos 3 varones que tienen 18, 17 y 15 años, o sea, fuimos padres relativamente grandes. Pero seguimos con el estudio hasta que yo decidí... ¿Frutos de la sociedad laboral o de la sociedad conyugal, esos 3 varones? ¿Frutos de la sociedad laboral o de la sociedad conyugal? De la sociedad conyugal porque en la laboral se pasa más tiempo juntos que en la conyugal. Pero además es genial trabajar con el marido, porque cuando mis chicos eran chicos me voy porque Bautista tiene fiebre, me voy porque sí, obvio, o sea...
es muy cómodo ser libre y trabajar. Así que fue una gran experiencia que desde el año 2013, que asumí como legisladora de la ciudad, bueno, ya tuve que dejarlo. O sea, con mi marido ejerciste con la el- actividad independiente, fuiste una abogada así, una abogada de pie, digamos, así de ir a tribunales, de Sí. estar prácticamente por aproximadamente casi 20 y pico de años. Y sí, desde el año 90 hasta el 2013. Bien, ¿y 96, cuál, 93 años. cuál es tu especialidad como abogada? Civil y comercial. Y dentro de esa rama, ¿te gustaba alguna en especial? Y me gustaban mucho los temas que tenían que ver con libertad de prensa, libertad de expresión, calumnias e injurias, Lo más daño cercano a moral. a lo que es tu formación o tu interés por las ciencias sociales, porque por ahí la carrera, por lo menos la que hice yo, adolece de muchas falencias en ese sentido. La parte de ciencias sociales termina siendo el nombre de la facultad, pero mucho no hay. Bueno, pero yo me tocó una época en la facultad donde tuve profesores egregios, tuve muy buenos profesores. ¿A quiénes tuviste? Lo que más, bueno, la mitad de la carrera en realidad la di libre. Pero eso me imponía estudiar, ver cuáles eran las mejores cátedras, estudiar por los mejores libros. O sea, porque yo tenía tenía que tener una base muy buena, eso me aconsejaba mi padre, y después ya las materias iban solas. Y después cursaba y elegía los cursos. Entonces, por ejemplo, no sé, el internacional público lo tuve a Moncayo de profesor, lo tuve a Greco, un camarista, Roberto Greco, que era muy bueno en obligaciones, lo tuve a Roberto Rivas en procesal penal. Tuve profesores muy buenos, Mario Justo López en Derecho Político, a Mafía en Familia, a Bulíguin en Introducción al Sí, Derecho. y llegaste Filosofía del justo con el Derecho. cambio de plan, porque mientras vos estabas terminando, ahí cambió el plan de la universidad, ¿o no llegaste? No, cuando yo entré existía lo que se llamaba la escuelita, que era el régimen que había puesto el proceso militar. Pero yo, como les dije, no hice escuelita, daba libre las materias. Claro. Hasta que después terminó el régimen de la escuelita cuando vino la democracia en el 83 y ahí se ofrecían cursos muy buenos y yo elegía los cursos. Entonces algunas las daba libre, otros cursos elegía. Entonces, digamos, tuve una posibilidad de elegir increíble. Elegía las cátedras, las orientaciones que a mí me gustaban. Yo era más positivista que ellos naturalista, entonces no tenía Bernengo, tenía Expliquemos, o Churrón. sea, para los que no son abogados, o sea, el positivismo es algo que se ampara, puntualmente toma las leyes, la norma. Kelsen Kelsen y la ley. Claro, porque bueno, acá tenemos también a alguien que le pirámide. encanta la filosofía, le canta también Sí, siempre la me- doctrina. Es más, es docente de la facultad, que más adelante vamos a avanzar un poquitito en eso, también de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, porque en realidad yo pienso que el interés te lo brinda un buen maestro. Si vos tenés un buen profesor en algo, esa materia te gusta. La materia que yo estudié más y que me gustó muchísimo fue Derecho de Familia y Sucesiones. Ujú. Entonces cuando me recibí, fui adjunta, no adjunta sino ayudante de cátedra, o sea, hice la carrera docente en Familia y Sucesiones. Pero también me fascinaba el derecho político. Y ahí tuve la posibilidad de conocerlo a Mariano Grondona, hice muchos cursos y cuando él fue titular de cátedra me llamó para que, antes que yo me recibiera, para que organice su cátedra. Entonces tuve que optar y opté por el derecho político. Entonces durante años di teoría del Estado en la facultad. ¿En qué Cuando- cátedra? La de Grondona. En la Mariano Grondona. Y después cuando Mariano Grondona se fue de la facultad, porque a los 65 años se jubilan los profesores, seguí en la cátedra de Horacio Sanguinetti. Ujú. Eso fue hasta el año más o menos 2009. Y después, en el 2009, dejé de dar clases en la UBA por un tiempo y fui a dar clases a la UADE. ¿Notaste el cambio? Sí, noté el cambio. Actualmente doy clase en la UADE de Derecho Constitucional y Derecho y Teoría del Estado. ¿Qué significa para vos la docencia? Me encanta, me gusta mucho porque aprendo yo y enseño a los demás. Aparte es un poco devolverle a la UBA todo lo que me dio. Entonces para mí era muy lindo volver a dar clases, volver a enseñar. Me hace estudiar. Me mantiene, digamos, actualizada. Siempre me gustó mucho la docencia. O sea, sos una defensora de la universidad pública. Sí, bueno, a mí la universidad pública me gustó muchísimo, mi experiencia. Después mi hijo se decidió también a estudiar Derecho el año pasado y bueno, entonces hicimos una recorrida por las universidades y fuimos a la UBA y realmente volví a la UBA y me encantó y seguí viendo que había muchos profesores que yo tuve, que sigue habiendo libertad de cátedra. Entonces le aconsejé a mi hijo ir a la UBA y él ahora está haciendo el ciclo básico común, que también cuando yo veo las cosas que él estudia me parece que es muy bueno porque les da una base de un año, que algunos dicen uno pierde tiempo un año.
No, pero no pierdo tiempo un año, porque sabe si la materia si la carrera le gusta, estudia las cosas básicas, así que estoy muy contenta que estudie en la UBA de Derecho, que es la que yo conozco. Aparte se entra a ese mundo cosmopolita, ¿no? Que es la UBA, en el sentido de que hay personas de distintos barrios, de lugares del interior del país. Por supuesto, uno puede elegir, no es como una que por escuela. ejemplo en un colegio como uno está encorsetado, entonces ahí es como que salís a un mundo. Con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, yo pienso al menos que si uno va a ejercer la actividad de abogado, le gusta ama la profesión de abogado, también la UBA lo que te da es ese fogueo de codearte con distintas personas, de calle también, el que no tenés que tener todo servido, porque hoy por hoy, y más en nuestra época que no existía internet, hoy pones una frase y sacas todo, pero antes había que ir a una biblioteca a buscar las cosas, fotocopias. La famosa hemeroteca en el tercer piso. Ahora que me recuerdo que también hice un curso especial de derechos reales con la doctora Hayton de Nolasco. Ah, sí, nosotros también y que la fue tuvimos. un curso espectacular, un curso especial, y bueno, yo aprendí muchísimo de derechos reales, leí todos sus libros, y todo eso a mí me quedó para siempre, porque yo tenía una forma enciclopédica de estudiar, bueno, que es la forma que mucha gente critica, pero en realidad, ¿para qué me sirvió? No es que yo me acuerde de todo, pero yo cuando hay un problema sé a dónde lo tengo que ir a buscar. Claro. Hoy todos esos destacados juristas que vos has nombrado, ya en la facultad no están gran parte de ellos. ¿Crees que el nivel académico sigue siendo el mismo de aquella época? Bueno, lo dejamos para el próximo bloque, porque ya son las 19:17, casi 22 grados de temperatura. Hoy el grupo que vamos a homenajear es a Queen, también por gusto acá de la legisladora de la ciudad que nos acompaña. Así que bueno, pasanos un poquito de Queen, por favor. Estás escuchando Abogado Zenón. Buenas, acabamos de escuchar de Queen, Good Old Fashioned Lover Boy, tema del disco Un día en las carreras del año 76, y estamos con Cecilia de la Torre. Y bueno, una pregunta que el Tano
le dejó picando. Tano, uno de nuestros discos preferidos, Un día en las carreras, si habremos tenido alguno en nuestra juventud. Si habremos también... Bueno, dejémoslo ahí. Están hablando de la película de los hermanos Marx, ¿no? Un día en las carreras, no sé si no estamos hablando de otra cosa. Muy bien. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos, los muchachos que son amigos de la infancia, que deben estar escuchando y saben de qué estamos hablando. Exactamente. Bueno, Cecilia, habíamos dejado entonces pendiente una pregunta, una respuesta tuya acerca del nivel académico, de los docentes de aquellos tiempos, a los docentes de hoy, al nivel académico de la UBA de antes, respecto de lo que vos hoy podés percibir de nuestra querida UBA. Bueno, a mí me parece que uno tiende a pensar siempre que todo tiempo pasado fue mejor, que uno tuvo los mejores profesores, que esa época no viene, pero yo creo que la UBA sigue siendo muy buena. Mónica Pinto es una gran decana, por ejemplo, y sigue habiendo muy buenos profesores. Ignoro en el día a día si a lo mejor algunos cursos pueden tener más nivel que otros, eso puede pasar, pero yo pienso que todavía sigo recomendando a mi hijo que estudie la UBA, por lo tanto yo sigo viendo que hay ese clima, esa libertad de cátedra, si uno quiere estudiar bien, estudia bien. Esa pluralidad también, esa tolerancia, Por supuesto, hay de todos, ¿no? Claro, hay de todas las ideologías, de todas las corrientes, que en derecho vieron que hay muchas, una biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra, así que yo pienso que esa pluralidad sigue existiendo en la UBA, por eso me parece que sigue siendo muy bueno. Te gusta mucho la filosofía, Cecilia, correcto, inclusive creo que tenés ganas siempre es como que vos, si fuera por vos la tendrían que dar en todos los colegios primarios. Contanos un poco eso, qué es lo que opinas. No, bueno, la filosofía siempre me impactó, siempre me gustó, pero sobre todo me puse a investigar más cuando mis chicos iban al colegio, tenían que entrar en el colegio primario, y yo pensaba o tengo esa idea que a veces la escolaridad mata un poco la curiosidad. Entonces empecé a indagar y descubrí me recomendaron un sistema donde se enseña desde muy niños lógica. O sea, que los niños aprendan a pensar, porque yo lo que veo en mis alumnos de primer año es que no saben pensar, no saben distinguir cuando hay un juicio contradictorio, cuando algo es inconsistente, cuando hay una falacia. Y hay un juicio contradictorio, expliquemos también, es cuando hay una controversia dentro del juicio, cuando hay dos posturas, ¿no? Y uno dice una cosa y otra cosa que no dice la admite el otra. tercero, al principio el tercero excluido, una cosa es algo contrario, otra cosa es contradictorio. Bueno, todo ese tipo de cosas que después nos ayudan a comprender la política, la vida, la sociedad, no se enseña. Entonces los niños, cuando llegan a los 17 años, que recién se enseña lógica, no entienden nada, es muy difícil. Entonces hay un sistema que desde los 4 años se enseñan a los chicos a pensar, además se les enseña a tolerar a los demás. Es un sistema donde todo es una comunidad de indagación, los chicos se sientan, donde lo importante no es aprender a responder, sino a preguntar. Nosotros tenemos una matriz educativa donde lo que importa es la respuesta. ¿Quién descubrió América? ¿Colón? ¿Cuándo? No, ¿por qué no te preguntás por qué los indios no descubrieron Europa, por ejemplo? Entonces desde niños eso hay que desarrollarlo, y es un método que existe, que es trabajoso a lo mejor a los docentes explicarles, pero una vez que uno les explica el método, y bueno, y eso forja niños que piensen por sí mismos. Cuando son adultos van a pensar por sí mismos, porque la educación no es para obedecer, sino para pensar. Y además también es para cultivar el pensamiento caritativo, en el sentido de tolerar al otro, que el otro piense distinto de que uno es niño, porque si no nosotros hemos crecido en una sociedad muy intolerante y eso nos ha costado mucho. Entonces eso es un poco y algo que ojalá se pueda implementar. Muy interesante lo que decís. Cecilia, vos realmente fuiste una abogada exitosa, en un estudio exitoso también, casos no te faltaban, y en un momento con ese éxito tomaste la decisión, tuviste que tomar la decisión para pasarte a la función pública, a la política y en la legislatura de la ciudad, siéndote muy bien en la actividad privada. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo la fuiste madurando? ¿Cómo fue cuando te encontraste frente a esa posibilidad en tu vida? Bueno, como yo les decía, yo siempre di clases de teoría del Estado, de derecho constitucional, y siempre me gustó el tema del poder, en el sentido de estudiar la teoría, qué le pasa a las personas cuando se sienten poderosos. Estudié mucho a Maquiavelo, porque yo lo enseño mucho, porque creo que Maquiavelo lo que nos enseña es que hay que limitar el poder, porque la gente tiende a abusar del poder cuando la tiene. Tal cual.
también estudié mucho a Juan Bautista Alberdi, que para mí es una especie de padre de la patria, porque él fue el que sentó las bases, digamos, del contrato social que rigió la Constitución de 53-60, y él decía lo siguiente: el que no se involucra en la política de su país no tiene derecho a quejarse de que es tiranizado. Todo soberano, incluso el soberano pueblo, paga su pereza con su corona. Y cuando yo vi, la verdad que el punto bisagra para mí fue cuando se mandó al Congreso, o el Poder Ejecutivo actual mandó al Congreso la ley de, entre comillas, democratización de la justicia. Sí, me acuerdo. Porque eso me pareció que ya era demasiado. Yo enseño en constitucional que un elemento básico de la República es la división de poderes, ¿no es cierto? Poder legislativo, ejecutivo, judicial. Pero la democracia o la República acepta que el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto que sea inconstitucional. El Congreso puede dictar leyes inconstitucionales, pero ¿qué le queda al ciudadano? El Poder Judicial. Si el Poder Judicial dice, no, esto es inconstitucional, el ciudadano tiene sus derechos garantizados. Ahora, cuando el Poder Judicial ya no es independiente, entonces ahí ya no hay república, ya es otro sistema. Y eso fue lo que a mí me alarmó y me alertó a decir, no, acá esto hay que hacer algo. Y bueno, casualmente también tuve un agente del PRO me convocó, y yo realmente, movida por eso, dije, bueno, yo quiero colaborar con este proyecto. Y lo consulté con mi marido, porque también tenía que dejar el estudio jurídico, dejar la actividad privada, que para mí era Vos dentro del importante. estudio, ¿qué era lo que te encargabas un poco? Y bueno, un poco con mi marido teníamos clientes y los dos nos dividíamos. Él hace más también la parte laboral, porque yo la parte laboral no la hago, pero bueno, los dos trabajábamos codo y codo, digamos. Era un estudio artesanal. ¿Vos eras más la que movías el lápiz, la que mueve el lápiz es la que hace las demandas, o cómo era? No, estaba como, uno dice se ve todo el día, uno no se ve todo el día con la persona, porque cada uno atiende a unos clientes, yo atendía a otros, es decir... es así, bueno, sí, nosotros entre Pero nosotros con- a veces no y nos sobre vemos. todo- Pero con tu ¿Dónde? socio laboral te ves más que con tu socio conyugal, como decíamos al principio. Sí, por supuesto. Vos querés averiguar, Y además- Tano, si y fue además- fruto de la sociedad conyugal o de la sociedad laboral, Tano. No, yo me tiro que Sos son bravo. frutos de la sociedad laboral. Me juego más por la sociedad laboral. Y la verdad es que otra cosa que me empujó más es los 3 chicos que tengo, los 3 chicos que tenemos, los 3 varones que uno se queja, uno no puede quejarse, y me van a decir, bueno, ¿y vos qué ustedes quisieron para cambiar algo? Y bueno, entonces tuve la oportunidad, no la dejé pasar, me convocó, porque lo que tiene el PRO de muy bueno es que Mauricio Macri convoca muchas veces, en muchas oportunidades, a gente que no está en la política. Y la que va a convocar, así que escuchen algunos, porque la verdad Entonces, que bueno, yo estaba después del dispuesta, domingo... tuve una reunión con él, le dije lo que yo pensaba, de dónde venía. Bueno, siempre me gustó la militancia, no es que nunca militaba cuando era chica en la facultad, etcétera, pero nunca, digamos, la política, yo no me había dedicado a la política, solamente desde el punto de vista teórico, pero no práctico. Y yo le dije, si vos me necesitas, yo estoy. Ahora, para volver un poco atrás, porque quiero que esto, como abogada, quiero que quede claro, ¿no? Como abogada que sos, a vos cuando la alarma te llegó, cuando vistes que ya el poder judicial era el que se veía avasallado, hasta que el poder ejecutivo, el legislativo, Sí. navegaba en aguas turbias, como que no, digamos, lo veías, lo advertías, pero como que no te decidiste involucrar hasta ese entonces. Tu decisión de tirarte al río, de involucrarte Sí, por la ese sociedad. Ese fue la gota que rebasó el vaso, porque primero con la resolución 125, después con el avasallamiento de Espera un muchas poquito, libertades. expliquemos qué es la 125, porque... Bueno, eso la Bueno, gente lo la sabe, el resolución tema del campo. La del las campo. retenciones, eso, bueno, también me alarmó, por supuesto, pero eso fue en el 2009. Por eso ahí dejé de dar clases en la UBA, porque yo además cuando doy clases soy muy, digamos, doy una materia muy política. Claro. Entonces yo me defino, digamos, en cierta forma. Yo me gusta dar historia de las ideas, doy todos los pensadores por las fuentes. Y bueno, y ahí dije, eso fue la primera alarma. Y después el acabose fue eso, la demolición de la justicia. O sea, te salió la abogada de adentro. Cuando fueron por el Poder Judicial, Sí, ahí, dijiste, porque ahí hasta me acá. salió, es que esta es la república. Cuando el Poder Judicial no es independiente, no hay república y no hay vuelta. Entonces ahí vino el fantasma de Venezuela para mí y yo dije, acá nos quedamos sin libertades. Y eso fue lo que me animó. Hemos Digamos hablado que- mucho del tema de la independencia del Poder Judicial, bueno, y hablaremos en los próximos programas. Bueno, ya estamos pasaditas las 7:30. Vamos a escuchar otro temita de Queen y después seguimos acá con la diputada de la ciudad, Cecilia de la Torre.
Estamos en Abogados Zenón, escuchando lo mejor de Queen, acá con una verdadera joya junto a David Bowie, Under Pressure, del disco Espacio Caliente del año 82. Y bueno, los oyentes que se comunican al 4300-3160 y que bueno, en función de la invitada que tenemos un mensaje de Adriana de Mataderos, que nos cuenta que es abogada y que un poco quiere preguntarte, Cecilia, ¿cómo es eso de combinar el ejercicio de la profesión independiente y la crianza de 3 hijos varones? Porque me dice que está en la misma situación que vos. Bueno, por lo pronto tener un marido que se ocupa muchísimo. Esa es la primera condición. Bueno, por otro lado, teníamos también bastantes comodidades en este sentido, que cuando tuvimos los 3 varones, o los 2 primeros varones, mudamos el estudio al lado de nuestra casa. Entonces eso facilitaba mucho la tarea profesional, y el colegio a 2 cuadras, porque ¿cuál es el mejor colegio? El que queda cerca. Está más cerca, no tengo duda. O sea, entonces eso hacía que la logística sea yo podía estar muy presente en ambos lados, es un edificio de por medio y el colegio a 2 cuadras, entonces estábamos muy cerca cuando los chicos eran muy chicos. Ahora los chicos son más grandes y bueno, un colegio también cerca, pero eso facilitó mucho. Vamos a ver ahora un poco los recomendados de hoy, Tano, ya que está cerca de la zona de la legislatura, de los juzgados del gobierno de la ciudad. Vamos, 2 lugares para almorzar con clientes, los abogados por esa zona. Yo tengo 2 lugares. Uno, muy chic, voy a decir. Y otro, bodegón, donde se morfa. Bien, que lo hemos hablado en otro programa. Y el recomendado a los que están en la zona es el Hotel Intercontinental. Los que quieren con un cliente, vas al Hotel Intercontinental a almorzar de vez en cuando. Cecilia, ¿lo conoces? Sí, muy de vez en cuando, porque generalmente no salgo a almorzar en la legislatura, porque es el horario de comisiones, generalmente 2 de la tarde, 3, pero he ido, por supuesto. Son mesas amplias, tienen muy lindo buffet, variado. Y el polo opuesto, el que a mí me gusta. He ido con clientes también, hemos ido con amigos, que es espectacular ahí en Belgrano y Tacuarí, el San Martín. Claro. El bodegón San Martín. Se come como los dioses, realmente. La verdad que se come muy bien. Y obviamente en el Intercontinental estamos hablando de un presupuesto un poco más alto. Y en el San Martín un presupuesto bastante menor. Podés mandarle un saludo a nuestro mozo estrella. Américo, te mando un abrazo, seguro que nos estás escuchando. Sigo insistiendo que este espacio es sin chivo, así que confíen, no es que después, no. Pero vos querés que te llenen el plato más, después porción doble. No, pero obviamente, pero ya me lo llenas, ya somos habitués, ¿no? Y uno que no conoce casi nadie, que también me lo voy a decir, a los que les gusta pedir, a los que tienen ahí por ahí el estudio, 2 crepes. Las crepes que quedan ahí en Perú, cruzando Avenida Belgrano, yéndose a San Telmo, mano izquierda, hay un lugar que hacen unas crepes extraordinarias. Así que bueno, Cecilia, bueno, prosigamos un poco, que ya que te tenemos, vamos a ir indagando un poco. Bueno, ¿y qué fue esto? Porque vos llegaste, la verdad, sin habiendo sido una abogada, ejerciendo la actividad independiente, profesional, con los códigos de la abogacía, llegaste a la legislatura y hoy sos diputada por el PRO en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo fue encontrarte con ese mundo? ¿Te costó, no te costó? Contanos un poquito. Bueno, en un principio creo que ser abogada me facilitaba un poco las cosas, pero de todos modos la legislatura es un mundo que tiene una particular, digamos, forma de un proceso particular y que hay que acostumbrarse. Yo estoy muy contenta desde que entré. En la legislatura porteña somos 60 diputados, de los cuales 28 conformamos el bloque PRO, que es la primera minoría. Después está el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, partidos de izquierda. Y bueno, entonces no tenemos la mayoría. O sea, el PRO, a lo mejor hay gente que cree que tiene la mayoría. No tenemos la mayoría. Hay leyes que requieren 31 votos y hay leyes que requieren 40 votos. Por lo tanto, el trabajo nuestro, bueno, es consensuar con los demás. Entonces es una forma de ejercer la tolerancia. No es una negociación, no. Es tratar de llegar a un punto en común
de dos posiciones distintas. Algo que vos tenés muy incorporado, porque estás utilizando todo lo que a vos hablaste en el bloque anterior, justamente. Sí, por supuesto, así que estoy muy muy contenta. Y bueno, tengo 7 comisiones, yo estoy en 7 comisiones. ¿Qué comisiones estás, Cecilia? Estoy en la Comisión de Vivienda, estoy en la Comisión de Cultura, de Derechos Humanos, Ambiente, Espacio Público y de Turismo y Deporte. Y estoy, la verdad que muy contenta, es una experiencia única. Y específicamente el PRO es un espacio muy diverso, muy abierto, muy tolerante. En el PRO hay gente radical, gente peronista, gente independiente, gente que no viene de la política, gente que sí. Entonces también es muy rico, muy diverso, muy abierto, y eso también me sorprendió muy gratamente. ¿Se logra ese consenso con los demás espacios políticos para el dictado de esas leyes que, como vos bien dijiste, el PRO no tiene la mayoría? Sí, generalmente se logra, porque todas estas leyes que nosotros sancionamos en la legislatura es para poner en marcha, digamos, temas que al ciudadano le importan, como por ejemplo el Metrobús, supongamos. Entonces tenemos que consensuar y bueno, y finalmente es el Metrobús que beneficia a los vecinos de la ciudad. Sí, hay otras leyes más controvertidas, como los bares en plazas, que mucha gente está en contra de poner bares en plazas. Pero bueno, finalmente se va logrando, pero hay que trabajarlo, hay que trabajar los consensos, escuchar, porque todos, y en eso consiste la democracia justamente, nunca van a estar todos contentos, unos quieren poner reja en la plaza, otros no lo quieren poner, y bueno, pero la democracia se trata un poco de eso, así que yo la verdad estoy muy contenta en la legislatura y en este espacio. Y vuelvo a repetir, el PRO también gratamente me sorprendió, porque, por ejemplo, se hacen reuniones todas las semanas de seguimiento de gestión. Entonces Macri, el jefe de gobierno, y el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, están constantemente viendo qué se está haciendo en el Ministerio de Educación, en transporte, en espacio público. Viene el ministro, dice lo que hace, los legisladores estamos invitados. Entonces todos estamos conectados y en red, digamos, para saber qué es lo que se hace. Por eso cuando uno dice que Macri lidera equipo, es cierto. Tiene equipo, se sabe trabajar en equipo, y eso la verdad que también me sorprendió muy gratamente. Así que la verdad feliz de haber dado el salto. O sea, ¿estás contenta con la decisión que tomaste? Totalmente contenta, y hoy estoy más contenta que nunca, porque después del resultado del domingo, bueno. Bueno, sí, lindo tema para hablar en el próximo bloque. Vamos a escuchar otro temita de Queen, son casi, faltan 20 minutos para las 8 de la noche y la temperatura es de 19 grados. Pero antes de irnos, vamos a saludar a la cámara porque hay un par de oyentes que nos pidieron que saludemos, que nos están mirando. Así que bueno, vamos con otro de Queen.
tercer bloque de Abogado Zenón. Acaba de sonar I Want to Break Free de la banda inglesa Queen, uno de los pocos temas escritos por su bajista John Deacon, y se nota esa influencia en sus letras. Si te interesa nuestra música, ya podés conectarte con nosotros a nuestra cuenta de Twitter o Facebook. Ya está subida la playlist de este programa en Spotify. Así que bueno, y como siempre, la mejor información. ¿Plano? Bueno, Cecilia, volviendo un poco entonces ya a temas de la actualidad. Dijiste no hace mucho, y los que te venimos siguiendo, que el gobierno de Macri no habla demasiado y se dedica a hacer cosas. ¿Puede ser que esas cosas que hace, las que se dedica a hacer, son las que llevaron los resultados del domingo? Yo, en ese sentido, sí, por supuesto, en la ciudad se ganó por el resultado, porque el vecino ve y palpa. Y ese modelo de hacer se replicó, y la gente que no vive en la ciudad de Buenos Aires, los de la provincia sobre todo, también entran 3 millones de personas por día, así que también viven esas mejoras. Y el interior también pienso que dijeron, confiaron en que Macri puede replicar ese modelo en todo el país. Yo pienso que sí, sin duda. ¿Qué nos puedes decir del domingo? ¿Qué lectura? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? Obviamente estás contenta, recién lo decías, así que bueno. No estoy contenta, estoy feliz, directamente, feliz. Sí, no esperamos esperamos estar en el balotaje, pero no con tan poca diferencia con Scioli. Y por supuesto el triunfo de María Eugenia Vidal es algo que también nos llena de orgullo, porque esa María Eugenia va a transformar la provincia, Macri va a transformar el país. ¿Y los intendentes van a transformar? Y los intendentes, bueno, hemos ganado muchas intendencias también. Uh-huh. Porque hay una cláusula en la Constitución, siempre lo enseño, no escrita: la gente se cansa. Es decir, llega un punto que la gente se cansa, es decir, y eso se vislumbraba, se percibe en la sociedad. La gente quiere un cambio. Nosotros veníamos diciéndolo, la gente quiere un cambio, el 60% quiere un cambio. Y bueno, y eso se percibió claramente en las urnas del domingo, claramente. Hubo un fallo que para mí, si bien se le dio trascendencia, pero yo creo que fue vital. O sea, el fallo de Servini de Cubría, cuando permitió, ya que estamos en un programa de abogados, ¿no? Cuando permitió que fiscales de una jurisdicción distinta puedan ir a los comicios a otra jurisdicción a fiscalizar y a controlar los votos, creo que ese fallo realmente, acá vemos como un poder judicial independiente le hace bien a la democracia. Porque me parece que el tema de la fiscalización, al menos en lo particular en estas elecciones, fue algo clave. No sé cuál es tu opinión, Cecilia. Sí, por supuesto. Después del papelón de Tucumán, donde vimos nítidamente que este sistema arcaico de boleta, de papel, todo lo que sucedió, todo el cuidado que hubo que tener, la gente, creo que, porque nosotros tenemos muchísimos voluntarios. Lo increíble del PRO es que ha habido gente voluntaria, no gente del partido que ha dicho vamos a fiscalizar, porque la gente que quería cuidar su voto, porque el Estado es el que tiene que garantizar en realidad que cuidar el voto, pero ante este hecho de que pasó en Tucumán, todo el mundo se alertó, todo el mundo se preocupó y dijo, no, esta vez, entonces se fiscalizó. Sí, el Estado tiene que cuidarlo, eso es verdad, pero me parece que se hace difícil, porque no todos los presidentes de mesa están preparados como para realmente cuidar el voto, porque el Estado no tiene la presencia en cada mesa, sino que es la autoridad de mesa, que es el presidente de mesa, y a veces el presidente de mesa tiene una afinidad política, porque se hace muy difícil. Una cosa es una elección en un ámbito chico, y otra cosa es en algo tan grande como toda una república, ¿no? Por lo pronto el problema básico es que este gobierno no quiso cambiar el sistema de boleta, que no funciona en ningún lugar del planeta prácticamente. Sí, para mí el voto electrónico, imagínense lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con la boleta única electrónica, que es una impresora del voto, cómo fue el hecho de votar y el hecho del escrutinio, la limpieza, la legalidad, etcétera. Entonces, la celeridad en los resultados también, ¿no? Otro tema que no es menor. Por supuesto que no es menor. Y fíjense ustedes la diferencia. Nosotros, en el balotaje entre Lustó y Horacio Rodríguez Larreta, los resultados se dieron a las 7 de la tarde y llevábamos un punto de diferencia nada más. Sí, sí. ¿Qué podríamos haber hecho el PRO? Decir, bueno, no, esperemos para no dar este resultado. No. ¿Qué pasó este domingo? ¿Cuándo se tuvieron los resultados? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Esto es cuando se confunde, ¿cierto?, el Estado con el gobierno, y eso es lo que no se puede hacer, y eso es lo que la Argentina va a cambiar. Yo creo que los argentinos se cansaron de la prepotencia, la mentira, básicamente la mentira, que viene desde el INDEC hasta la inflación, y la gente
sabe votar, digamos, y Pero- supo votar y bueno y se interpreta esta ola de cambio. Yo creo que eso es evidente. Yo creo que lo que no hay es que subestimar al ciudadano, porque así como vos nos contabas que cuando vistes que se avasallaba la institución del Poder Judicial, ese fue el vaso que la gota que rebalsó el vaso para ingresar a la política, el ciudadano también se lanzó masivamente a fiscalizar, a controlar, independientemente del color de partido, porque también vio desde su lugar que se avasallaba su derecho, que era la urna. Por supuesto. Entonces, cuando vio que se estaba violando ese derecho suyo, ahí es donde se lanzó a cuidar su voto. Y yo creo que eso le hace muy bien a todos. Yo creo que esto también nos compromete más aún para lo que se viene ahora en el balotaje. ¿Vos Sí, qué opinás? No, por supuesto, esta ola este tema de fiscalizar, de la gente quiere cuidar su voto, que no se altere su voluntad, básicamente, digamos, la gente hemos visto el compromiso. Hemos visto el compromiso en esta elección que no pasó nada de lo que pasó en Tucumán. A mí lo que Entonces- me llamó muchísimo la atención fue el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. O sea, uno a veces, y en esto de que hablamos de subestimar al ciudadano, en el sentido de que, bueno, realmente, ¿cuál era el sentido de las listas sábanas, de las listas largas? Todo que, bueno, que uno arrastraba todo. Y realmente un corte... A ver, en elecciones anteriores, pensar en un corte de boleta de un 2% ya era una barbaridad. Y acá hubo un corte de boleta por la candidata a gobernadora o mismo a presidente, que en algunos casos 20%. O sea, o también las intendencias. Entonces, con esto también creo que es un llamado para toda la clase política, en el sentido de que en realidad hay que irse a lo nuevo que es el voto electrónico, porque ya ni siquiera la boleta de 1 metro te garantiza el arrastre en una elección. Yo pienso que esa fue la gran sorpresa, no sé. Y también lo que quería saber, bueno, ¿qué opinas respecto de eso, Cecilia? En cuanto... No, sí, eso sin duda, para mí también. Y la gente, no hay que subestimar al ciudadano, no hay que subestimarlo, y la gente demostró que se puede cortar la boleta, que sabe cortar la boleta, que eligió. Y eso lo tenemos que respetar, digamos, y eso es un gran avance, una madurez. O sea, no hay que subestimar. Que eso es lo que hacen mucho los políticos, la gente, subestimar al votante. No. Y también la gran diferencia entre lo que fueron las encuestas y lo que vimos en los resultados, porque la verdad fue una sorpresa. Si bien uno sabía que había un posible escenario de balotaje, hasta una semana antes, 4 días antes, ya están por un punto, por milésimas de puntos, de si entra a balotaje o no. Y la verdad lo que se vivió y lo que fueron los resultados, la realidad fue distinta a lo que Sí. se imaginaba. No, primero también influyó que fue mucha más gente a votar. Sí, ¿Y hubo eso- casi- El 80%. ¿A Y qué después se debe? hubo poco. Y bueno, porque en las PASO tantas votaciones también que a la gente cansa. Casi van a ser 6 elecciones en el año. Para los que vivimos en Capital, sí, son 6 Cansó elecciones. después, acuérdense, las lluvias en las PASO, mucha gente no pudo votar. Bueno, y esta vez fue muchísima más gente a votar. También fue mucha gente mayor de 70 años, que ellos también están involucrados, y también se ve que Que quieren algo distinto. que quieren algo distinto para sus hijos, para sus nietos. Y también se vio mucho menor cantidad de votos en blanco. Entonces quiere decir que la gente optó más, tenía digamos, muchas opciones, y optó, y eso también es muy bueno. Pese a que también la modalidad esta también invitaba mucho al voto en blanco, porque había listas que ni siquiera eran completas. Sí, pero bueno, pero yo soy de la teoría de que, digamos, el voto en blanco manifiesta como una especie de incomodidad con la política, pero la política es la única manera que tenemos de cambiar la sociedad. Entonces, mucho voto en blanco significa que es una ciudad inmadura. En cierta Qué lindo lo que manera. decís, Cecilia, porque acá tenemos un descreído de la política. No, tenemos que confiar porque es la única manera, ¿Ves una democracia más robusta? Sí, por supuesto, y creo que cada vez aprendemos más. La Argentina es como que somos adolescentes, nuestra democracia está desde el 83 en adelante, pero se va aprendiendo y uno aprende, y eso también lo tenemos que entender y que valorar. Bueno, es que después de lo que nos pasó en el 2001, pienso que se está frente a una primera posibilidad de lo que se quiso en el 2001, que fue una renovación que no fue tal, al menos hasta ahora. O sea, en principio, ya en lo que es la provincia de Buenos Aires, fue increíble. O sea, Sí, porque en el 2001 teníamos el que se vayan todos, y como dice mi compañero de banca Iván Petrella, no, que se metan todos, o sea, nos tenemos que involucrar. Claro, Es como esto, es como en el edificio donde uno vive. Si uno Es no que se fue un ellos involucra, o nosotros. el administrador hace cualquier cosa, bueno, que es lo mismo. Se metió Vidal. ¿Qué podemos esperar de María Eugenia?
No, María Eugenia podemos esperar muchísimo. Es una persona que, cuando yo fui al PRO, la escuché en una charla que ella contó cómo ingresó en la política y a mí realmente me fascinó. Yo dije, esta mujer es muy valiosa, sabe lo que quiere, sabe lo que hace, es trabajadora, tiene una meta, es un gran cuadro. María Eugenia Vidal para mí va a llegar muy lejos. Sí, yo creo que los ya votos... llegó, me parece que donde Ya está llegó. Es increíble. es un lugar que Por eso pocas les digo- personas en la les digo- historia, Es que ¿no? como que se Bueno, le cree. A mí bueno. lo que parece de Vidal es como que se la ve natural. Y ahí Como que se está- ve que aparte ese trabajo en acción social también me parece que siempre están en la acción social ayuda. Marca una impronta también en su modo de hacer campaña. Ella caminó mucho en la provincia. Por y supuesto, eso, caminó en la eso provincia, ¿no? bueno, y eso es el ojo de Mauricio, que Mauricio le dijo, vos, yo me acuerdo que ella contó, cuando yo la conocí en esa charla, ella dijo cómo llegó a ser vicejefa. Entonces ella, bueno, trabajaba con Mauricio mucho en desarrollo social, trabajaba muy bien, y cuando no se sabía si iba a ser Gabriela o Horacio el vicejefe, Mauricio dijo María Eugenia, y María Eugenia dijo, pero a mí no me conoce nadie, y Mauricio le dijo, te conozco yo. Suficiente. Bueno, vamos a escuchar el último tema de Queen y después tenemos 5 horas para pedir. ¿Le puedo dejar picando una pregunta? ¿Como a Tevez en el área? Dele. Bueno, ¿qué esperás para el 22? Muy bien. Después de la canción de Queen, nos contesta Cecilia. Ceci, este tema de despedida, Don't Stop Me Now, o sea, no me parece ahora, se lo dedicaste a Mauricio, me parece. Fue bien elegido, te voy a decir.
Ahí te dejó la pregunta el Tano diciéndote, bueno, ¿qué esperás para el 22? ¿Cómo crees que va a seguir esto? Tendrías que haber puesto We Are the Champions para el 22. No, yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que Mauricio, que la gente lo va a elegir a Mauricio. El país, yo creo que el país que nos merecemos nosotros es no tener más el país de la grieta, sino el país de los puentes. El país de unirnos, el país del desarrollo, del crecimiento y de la libertad. ¿Y qué nos espera a nosotros como ciudadanos, no? Porque acá es un programa de abogados para vos, pero también para la gente. Y la gente quiere saber qué nos espera mañana. Ya Mauricio dijo que íbamos a estar un poquito mejor ayer a hoy, de hoy para mañana y así sucesivamente. ¿Qué nos espera después del 10 de diciembre? Si Mauricio llega a ser presidente de todos los argentinos. Crecimiento, desarrollo, previsibilidad, libertad, justicia independiente, tolerancia. Eso nos espera. Una vida mejor para todos. Bueno, Cecilia, la verdad que te agradezco enormemente que hayas venido a acompañarnos. Elegiste bien la fecha para venir al programa, no la sabíamos un mes atrás. Durán Barba le dijo, vení. Ahora todos lo criticaban a Durán Barba, ahora por poco pasó a ser el gurú, pero no de Argentina. Porque se fue cumpliendo todo. Bueno, nosotros volvemos con Abogado Zenón la semana que viene. Se nos fue el cuarto. Se nos fue el cuarto programa y como todo primer martes vamos a estar, tu estudio de abogados va a estar en completo, los 4 socios vamos a estar del estudio el programa, así que vamos a hablar también del Código Civil y Comercial y de otras cositas que bueno, ustedes ya conocen en el programa. Increíblemente ya pasamos el mes, así que bueno, muy felices. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Gracias, Cecilia, por habernos acompañado y esperemos volver a tenerte en breve. Pero por supuesto, vuelvo después del balotaje. Me comprometo. Te tomamos la palabra. Chao. On Radio.